Bueno, soy Sergio Gómez y esta es la clase 15, es la primera parte de 3 del tema grafos. Vamos a tener la clase 15, la 16 y la 17. Bueno, ¿qué es un grafo? Vamos a diferenciar dos tipos de grafos. Grafos dirigidos, en los cuales los arcos tienen dirección, que ahora vamos a definir, y los grafos no dirigidos. Entonces un grafo es un par ordenado, BE, donde B es un conjunto de vértices o nodos y E es un subconjunto del producto cartesiano de B por B y es un conjunto de arcos o aristas dirigidas. Entonces en este grafo B es el conjunto de los vértices de la A a la G, A, B, C, D, E, F y G, y los arcos son estos de acá. Acá hay un arco de A a B, un arco de B a G, un arco de E a G, un arco de F a G, un arco de D a G, etc. En un grafo dirigido, los arcos V son un par ordenado, indicando que hay una flecha que va de U a B, lo cual es diferente del arco BU. Intuitivamente un arco permite indicar que un elemento está relacionado con otro. Entonces el arco de A a B permite indicar que A está relacionado con B cuando el grafo representa una relación en B. Son temas de otra materia, de lenguajes formales, matemática discreta en general. Bueno, cuando el grafo es no dirigido, tenemos la misma idea. Un grafo es un par ordenado de vértices y arcos, pero ahora los arcos no tienen dirección. Entonces, el arco AB es lo mismo que el arco BA. ¿Sí? Entonces, matemáticamente se habla de que un arco es un conjunto. Para nosotros no va a hacer mucha diferencia. Ejemplos de aplicaciones del tema de grafos. Por ejemplo, cuando hablamos de herencia múltiple de interfaces, ahora la jerarquía de herencia deja de ser un árbol como es la de la jerarquía de clases en Java y pasa a ser un grafo dirigido. Entonces teníamos las interfaces vendible y transportable y la interfaz ítem asegurable que extendía vendible y transportable. Estas las dimos en la clase 1. Podemos representar el grafo de herencia de interfaces donde las interfaces son vértices y los arcos entre interfaces quieren decir que una interfaz extiende a otra. Entonces acá ítem asegurable extiende a vendible y extiende a transportable. Después, un grafo dirigido se puede utilizar para representar un plano de una ciudad, donde las esquinas son vértices o están representadas por vértices y los arcos representan cuadras. Entonces, por ejemplo, esta es la esquina de Darregueira y Undiano, esta es la esquina de Thompson y Undiano, esta de acá es la esquina de Villarino y Darregueira. Entonces este arco es la cuadra de Darregueira que va entre Villarino y Undiano. Y este arco de acá, por ejemplo, es la cuadra de España que va de la esquina de España y Beruti a la esquina de España y Darregueira. Otro ejemplo de grafo dirigido es un grafo donde los vértices son números enteros y los arcos indican qué número divide a otro. Por ejemplo, como 2 divide a 6, hay un arco de 2 a 6. Por ejemplo, como 3 divide a 12, hay un arco de 3 a 12. Otro ejemplo de grafo no dirigido es un grafo de colaboración entre coautores científicos. ¿Sí? Los científicos se juntan en equipo y juntos escriben un artículo de investigación. Por ejemplo, este fue escrito por mí, Gómez, Grossa y Chesnievar. Entonces Gómez es coautor de Grossa y coautor de Chesnievar. Gómez escribió acá otro artículo, este de aquí, con Simari. Entonces Gómez es coautor de Simari. A su vez Simari escribió este artículo con Rostein y García. Entonces Simari es coautor con García y García a su vez es coautor con Rostein, que es coautor con Simari. Chesnievar escribió este artículo de acá con Magidman y Louis. Entonces Chesnievar es coautor de Magidman y es coautor de Louis, quien a su vez es coautor de Chesnievar y de Magidman.
Entonces, si uno considera el conjunto de todos los artículos que han sido publicados en el mundo, esto, considerando todos los investigadores y quién ha publicado con quién, conforman un grafo no dirigido. Otro ejemplo de grafo dirigido es la World Wide Web, que es una colección de documentos HTML distribuidas en servidores en el mundo que están enlazados por medio de hipervínculos. Y fue inventada por Tim Berners-Lee en 1989, este señor que está acá, o este sir, o es caballero. Y entonces, por ejemplo, acá tenemos un documento que se llama AHTML que tiene un hipervínculo a un documento que se llama BHTML. Entonces, si los documentos son representados por vértice, los hipervínculos se pueden representar como arcos dirigidos. Y la web termina siendo representada o conforma un grafo dirigido. ¿Qué son los arcos emergentes de un vértice? Son los arcos que salen de un vértice. Entonces, por ejemplo, los arcos emergentes de A serían AB y AE. Los arcos emergentes de F serían solamente este FG. Y acá tenemos los arcos emergentes de B son BC y BG. Y el grado de emergencia es el cardinal del conjunto de arcos emergentes. Entonces, por ejemplo, el grado de emergencia de B es 2, porque de B salen 2 arcos. Las hojas del digrafo son los vértices con grado de emergencia 0, que en este caso sería la G. Dependiendo del libro de la teoría de grafos, algunos dicen que para tener hojas, para hablar de hojas tendríamos que tener un árbol. Les podemos dar un ejemplo de qué es un árbol en el contexto de grafos. Después los arcos incidentes son en un grafo dirigido, son los arcos que llegan a un vértice. Entonces, por ejemplo, los arcos que llegan a B son AB solamente. Los arcos que llegan a C son 1, BC. A G llegan BG, EG, FG y DG, que son los que están anotados acá. Y el grado de incidencia es el cardinal del conjunto de arcos incidentes. Entonces, el grado de incidencia de G es 4, porque ahí llegan 4 arcos, perdón. Y A, por ejemplo, tiene grado de incidencia 0, porque su conjunto de arcos incidentes es vacío. Entonces se dice que A es una raíz del digrafo. En grafos no dirigidos solamente hablamos de arcos incidentes y grados, porque no tiene sentido hablar de arcos emergentes, o hablar de arcos incidentes y emergentes es exactamente lo mismo, ya que el arco AB y BA son el mismo. Entonces el grado de B es 3, porque los arcos incidentes de B son AB, BC y BG. Por lo tanto, el grado de B es 3, que es la cantidad de arcos que salen y que llegan a B, o que emergen e inciden en B. ¿Qué es un grafo pesado? Es un grafo en el que los arcos tienen información. Entonces, por ejemplo, acá el arco AB tiene un peso o rótulo que sería 8. Y acá lo que dice es que el peso de CD es 3. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Para modelar, por ejemplo, este problema. Los vértices son aeropuertos y los arcos representan vuelos. Y podría representar la distancia entre aeropuertos como peso del grafo, o si quisiera, los mismos vuelos podrían ser información en los arcos. ¿Qué es lo que ocurre si tengo más de un arco que puede unir un par de vértices? Tengo lo que se llama un multigrafo. Si el grafo es dirigido, se llama multidigrafo. Entonces, acá tenemos un multidigrafo donde entre los vértices A y B tengo dos arcos que los unen. Tengo uno con peso 15 y otro con peso 8. Entonces, estos dos arcos se llaman arcos paralelos. Y un ejemplo de aplicación de esto sería representar aeropuertos como vértices y los arcos como vuelos, y entre un par de aeropuertos puedo tener más de un vuelo que los conecte. Entonces a veces a los grafos que no son multigrafos se los llaman grafos simples.
¿Qué es un camino? Un camino entre un par de vértices es una secuencia de arcos que conectan esos dos vértices. Entonces, formalmente un camino de B a W es una secuencia alternante de vértices y arcos tales que el camino empieza en B y termina en W y cada arco es incidente en sus vértices predecesor y sucesor. Bueno, entonces A, B, C, D es un camino. A, B, C, D termina ahí. Y otro camino podría ser G. Otro camino podría ser A, E. Mojar unos dedos. Otro camino puede ser E, F, G. A, E, F, G. Ahí hay otro camino. B, C, D, G. Bueno, etcétera. Bueno, una aplicación de la noción de camino es el número de Erdős. ¿Sí? Si consideramos el grafo de coautores que vimos previamente, el número de Erdős de un investigador X es la longitud del camino del investigador X a Paul Erdős en el grafo de coautores científicos. ¿Sí? ¿Quién fue Paul Erdős? Fue un matemático que ya se murió, que fue el matemático más prolífico de la historia. Publicó alrededor de 1500 artículos. Sí, es una cosa interesante de buscar en internet. Un tipo muy particular, que vivía café, no tenía casa y vivía de universidad en universidad. Lo único que pretendía es que le dieras alojamiento, le lavaras la ropa y le dieras de comer. Y mientras trabajaba con vos. Y vivía 2 semanas en una universidad, 2 semanas en otra y así sucesivamente. Trabajó con mucha gente. Entonces de ahí es que, en función de todas las personas con las que trabajó, que tienen número de Erdős 1, a partir de ahí los que trabajaron con esos tienen número de Erdős 2 y así sucesivamente. Y hay una página web donde uno se puede calcular su número de Erdős y yo tengo número 5. Y bueno, el hombre este dijo que él quería morirse después de dar una clase y fue así, dio una conferencia y se cayó descompuesto y después se murió. Así que vivió en su ley. Un tipo interesante. Para los actores hay una noción similar que es el número de Kevin Bacon. Después lo pueden buscar en internet al que le interese. Bueno, otro ejemplo de camino en grafo dirigido es este. Por ejemplo, al haber un camino de 2 a 16, que es este 2, 4, 8, 16, podemos concluir que 2 divide a 16. ¿Sí? Es una de las aplicaciones de esto. ¿Qué es un ciclo? Un ciclo es un camino que comienza y termina en el mismo vértice. Y si el grafo es dirigido, el ciclo es dirigido. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un ciclo A, E, G, B, A, que es lo mismo que el ciclo B, A, E, G, B. Y cuando el grafo es no dirigido, este es acíclico, que es un grafo que no tiene ciclos y que se llama árbol, donde la raíz es cualquiera de estos nodos. Podría ser este o este. Si uno es la raíz, los otros son las hojas. ¿Estamos? Esta es la hoja, esta es una hoja y esta es una hoja. Bueno, ¿qué es el costo de un camino y de un ciclo? Es la suma de los pesos de los arcos que conforman el camino o el ciclo. Esto es una notación que permite hacer dos definiciones en una. Quiere decir, el costo de un camino es la suma de los pesos de los arcos que conforman el camino y el costo de un ciclo es la suma de los pesos de los arcos que conforman el ciclo. Hay gente que no le gusta esto, pero es práctico para escribir dos definiciones en una forma compacta. Entonces, por ejemplo, tenemos un camino A, B, C, D, G, A, B, C, D, G, y el costo sería de ese camino 8 más 5 más 3 más 2, que es la suma de
los pesos de los arcos que conforman ese camino, que la suma da 18. ¿Qué es un subgrafo? Si tengo un grafo y considero un subconjunto de los vértices, y para esos vértices con los que me quedo con un subconjunto de los arcos que unían esos vértices, tengo un subgrafo. Entonces por acá lo que hicimos fue descartar el vértice F, con lo cual estos dos arcos EF y FG ya no tienen sentido, o sea que se pierden, y del grafo que nos quedaba descartamos un arco que es CD. Entonces nos quedamos con este subgrafo que se llama H, que vimos sobre la derecha. Bueno, ¿qué es un grafo conexo? Un grafo no dirigido es conexo si para dos vértices cualquiera del grafo hay un camino entre ellos. Y los subgrafos conexos maximales se llaman componentes conexas. Entonces acá tenemos un grafo que tiene 4 componentes conexas. La primera, la segunda, la tercera y la cuarta. ¿Sí? Esta es una componente conexa y esta es otra porque no hay forma de llegar de un vértice de acá de la segunda componente a la tercera. En grafos dirigidos de lo que se habla es de grafo fuertemente conexo, es decir que entre todo par de vértices de ese grafo tiene que haber un camino dirigido. Y las componentes se llaman componentes fuertemente conexas. Es una noción más fuerte, que tiene aplicaciones, pero que no creo que en el curso hablemos de ellas. Bueno, entonces, vamos a la papa de la clase, que es el tipo de dato abstracto grafo. Entonces vamos, siguiendo la estrategia del libro, vamos a explicar el grafo no dirigido. El grafo no dirigido exporta 3 sorts. Graph, que tiene 2 parámetros formales. B, que es el tipo de los rótulos de vértice. 2 parámetros formales de tipo. B, que es el tipo de los rótulos de los vértices. Y E, que es el tipo de los rótulos de los arcos. Y después tenemos otros 2 tipos más, que son vertex de B, que es el tipo de las posiciones de vértice o vértice, y el tipo de los arcos o posiciones de arco. ¿Sí? Entonces, estos vertex y edge serían el equivalente a position en tree y position list. Lo que pasa es que ahora los tenemos discriminados en posiciones de vértices y posiciones de arcos. Entonces, estudiemos cuál sería en forma abstracta el comportamiento de las operaciones. Tenemos los iteradores de vértices y de arcos. El iterador de vértices se llama vértices y retorna una colección iterable con todos los vértices del grafo. Entonces, si tenemos nos vamos a manejar con este grafo no dirigido. G.vértices te devuelve un iterable con las posiciones de los vértices. Entonces tendríamos el vértice A, el vértice B, el vértice C, etc. Y esta es una anotación que se me ocurrió para no confundir el rótulo del vértice, que sería A, con el vértice A, que lo llamamos BA. Y edges, G.edges, te devuelve un iterable con los arcos. Entonces tendríamos un arco que va de A a B, un arco que va de A a E, un arco que va de B a C, un arco que va de B a G, etc. De tal forma que si tengo el vértice BA, BA.element me devolvería el rótulo de ese vértice, que sería A, y si tengo el arco que va de A a B, que sería este de acá, y acá me comí el punto element. Bueno, ahora sí, entonces si de alguna forma puedo recuperar el arco que va de A a B y le pidiera su rótulo con la operación element, obtendría el 8. Bueno, ¿cómo hacemos para recuperar un vértice? Por ejemplo, si hago g.vértices, me devuelve un iterable con todos los vértices. Entonces, como es un iterable, le puedo pedir el iterator. Y si tiene elementos para iterar, pido next y me devolvería... Esto está mal, otra vez. Bueno, ahora sí, esperemos que esté bien. Entonces, al grafo G le pido el conjunto de vértices. Como es iterable, le pido el iterator.
como tiene elementos, porque veo el grafo ahí, veo el grafo acá, le pido next, me devuelve el primer vértice, y entonces al vértice le pido element y me devuelve el rótulo, que es A. Y ahora al grafo le pido el iterador de arcos, le pido edges, que es la colección de arcos. A esa colección, como es iterable, le pido el iterator. Y como tiene elementos, le pido next, me devuelve el primero y avanza al que sigue. Y a ese me devuelve el primer arco, supongamos que fuera este, le pido element y me devuelve 8. ¿Sí? Si no tengo rótulos en los arcos, quiere decir que le puse null y devolvería null. Ahora después vamos a ver cómo se hace eso. Bueno, ¿cómo hago para, dado un vértice, pedir la colección iterable con los arcos que inciden sobre ese vértice B? Utilizo la operación incident edges y le paso como parámetro un vértice B. Entonces, si al grafo G le pido los arcos incidentes del vértice G, me va a devolver estos arcos que estoy marcando acá con el ratón. Me va a devolver el arco que va de B a G, el arco que va de E a G, el arco que va de D a G y el arco que va de F a G, que es lo que anoté acá. Y esa colección también es iterable. Entonces, ¿qué otras cosas puedo hacer? Dado un vértice y un arco, le puedo pedir cuál es el vértice que está en la otra punta del arco. Y hay un error si el vértice y el arco no tenían relación. Entonces, por ejemplo, si tengo el grafo G, siempre el mismo, y le paso el vértice B y le paso el arco que va de B a G y le pido el opuesto, me devuelve el vértice G. Ahora bien, dado un arco, ¿cómo puedo obtener los dos vértices que están en la punta del arco? Según el libro, en vértices de un arco me devuelve un arreglo de dos componentes conteniendo los vértices que son las puntas del arco. Entonces, si hago g.en vértices de E y el arco EBG, que sería este, me tiene que devolver un arreglo con estos dos vértices que estoy marcando acá. O sea que me devuelve un arreglo de tamaño 2 con el vértice B y el vértice G. Y después puedo testear si dos vértices son adyacentes, o sea, si están conectados por un arco. Entonces, si quiero saber en el grafo G si son adyacentes B y G me devolvería true teniendo los vértices, y para saber si son adyacentes E y C tengo que tener los vértices que contienen el rótulo E que contienen el rótulo C, y la operación ARA adyacente para el grafo G me devolvería falso. Después tenemos los modificadores o comandos. Replace, le das un vértice y un nuevo rótulo y le modifica el rótulo al vértice B. Después tenés replace, está sobrecargada y le das un arco E y un nuevo rótulo de arco y reemplaza el rótulo del arco E con X. Y después tenemos los modificadores. Insert vertex, inserta un vértice con rótulo X y te lo retorna. E insert edge, inserta un arco que va del vértice B al vértice W con peso X. Entonces, dado el grafo de siempre, si hacemos g.insertVertex con rótulo H, me devuelve el vértice H, y lo que haría es insertar este vértice de acá, H, y si después a G hacemos .insertEdge, insertamos un arco que va de BB a BH con peso 8. E insertamos este arco de acá con peso 8, como está marcado en la figura. Después, las operaciones de eliminación, el otro modificador. Tenemos removeEdge, que le das un arco E y retorna el rótulo almacenado en E, eliminando el arco. Entonces, si tenemos el grafo de siempre y asumamos que el arco AB tiene peso 7, pasamos de 8 a 7, bueno, no importa, se entiende igual, y hacemos g.removeEdge del arco E que va de A a B, te va a devolver el 7 que era el rótulo del arco y va a eliminar el arco del grafo. Como dice acá abajo, eliminamos el arco que conecta A con B con peso 7.
¿Qué es lo que dice el libro para eliminar un vértice B? Elimina remove vertex, elimina el vértice B y todos los arcos adyacentes y retorna el rótulo de B. Entonces, si hacemos g.remove y le pasamos el vértice G, eliminaría el vértice G con todos estos arcos que salen de G. O sea que el grafo quedaría como está acá. Se fue el vértice G con todos los arcos que salían de G. Entonces, ¿cómo se utilizaría el tipo de dato abstracto grafo? Vamos a crear un graph de string en integer, G, o sea que los rótulos de vértices son string y los rótulos de arco son enteros. Vamos a instanciar una clase grafo que todavía no sabemos cómo se programa. Y vamos a crear este grafo. Vamos a tener 4 vértices: Bahía Blanca, Mar del Plata, Buenos Aires. Y lo que vamos a hacer va a ser insertar. Voy a hacer una animación acá, va a quedar más lindo. Bueno, a ver si ahora se entiende un poco mejor. Entonces, creamos un grafo con rótulos de vértice de tipo string y rótulos de arco de tipo entero, utilizando una clase grafo, que todavía no sabemos cómo se implementa, y lo asignamos en una variable g de tipo interfaz graph. Insertamos 4 vértices con rótulos Bahía Blanca, Punta Alta, Buenos Aires y Mar del Plata, los cuales están acá dibujados. Y ahora empezamos a insertar los arcos de A1. Insertamos un arco entre Bahía Blanca y Punta Alta con peso 15, lo llamamos vuelo de Bahía Blanca to Punta Alta. Y es un edge de tipo integer. Fíjense que los vértices eran de tipo vertex de string, que los devuelven la operación insert vertex. Ahora insertamos otro arco de Bahía Blanca a Mar del Plata con peso 470. Utilizamos la función insertEdge como si fuera un procedimiento. Hacemos voiding del resultado. Insertamos un arco de Mar del Plata a Buenos Aires con peso 400. Y ahora empezamos a borrar. Borramos un arco del vuelo de Bahía Blanca a Punta Alta y ahora borramos el vértice Punta Alta. Y me quedó el carterito acá que sobra. Bueno, hay 3 implementaciones para grafos simples, o sea, conectados por, dados 2 vértices, están conectados por una sola arista y tienen los arcos tienen peso. Las implementaciones son la lista de arcos, la lista de adyacencias y la matriz de adyacencia. En la clase de hoy vamos a discutir la lista de arcos y la lista de adyacencias. Bueno, entonces en la lista de arcos el grafo conoce una lista de vértices y una lista de arcos. O sea, la representación es exactamente igual a la representación matemática. Los vértices, vamos a ver el dibujo. Acá esto es lo que propone el libro. Vamos a representar este grafo, que los vértices son este y este. Hay 4 vértices con rótulos U, V, W y Z. Y hay un arco de U a B con rótulo A, un arco de U a W con rótulo C y un arco de B a W con rótulo B y un arco de W a Z con rótulo D. Entonces acá el libro hace un abuso de notación y dice: hay 2 colecciones, una lista de vértices y una lista de arcos, que llama B y E igual que la definición matemática. El problema es que entonces esta B con el parámetro formal B está sobrecargado y esta E con el parámetro formal de tipo E también está sobrecargado. Entonces ahí es donde viene la confusión. Pero bueno, la lista de vértices es esta, tiene 4 elementos, uno para cada vértice, estos de acá serían los nodos de la lista. Y estos rectangulitos de acá, que estoy señalando, serían los vértices. Entonces cada vértice, fíjense que está almacenado como un elemento de la lista y tiene 2 datos, o 2 campos, o 2 variables de instancia. U, que es el rótulo del vértice, y esto, que es nuevo, que es la posición del vértice en la lista de vértices.
Esto va a permitir eliminarlo en orden 1, o sea, implementar remove vertex en orden 1. Entonces, por ejemplo, yo quiero eliminar este vértice, tengo la referencia a este vértice. Para obtener element obtendría este campo de acá, pero si lo quiero borrar en la lista de vértices, la operación remove vertex, en lugar de tener que buscarlo, directamente tiene la posición en la lista de vértices y en orden 1 lo puede borrar. Eso asumiendo que no hubiera arcos involucrados, que después vamos a ver cómo es. Bueno, los arcos por lo pronto son 4 también, 1, 2, 3, 4. Entonces están almacenados en una lista de arcos, que es esta de acá abajo. Estas son las celdas de la lista, que podemos asumir que es una lista doblemente enlazada. Y cada arco conoce lo siguiente, tiene 4 campos. Tiene el rótulo de arco, que sería este A de acá. Los vértices que conecta serían el segundo y el tercero. Entonces fíjense, este arco de acá conecta U con B. Entonces este arco que tiene peso A conecta este vértice que tiene rótulo U y este vértice de acá que tiene rótulo B. Entonces es lo que está apuntando. Y además sabe el arco en qué posición de la lista de arcos se encuentra, lo cual va a permitir eliminar un arco en orden 1. Entonces, ¿cuál es la estructura de datos propuesta para modelar esto? ¿Sí? Que conste que en el libro esto está todo hablado. ¿Sí? Toda esta parte es ese esfuerzo que ha hecho la cátedra para aclarar el tema. Entonces, tenemos el tipo vértice. El tipo vértice de B implementa la interfaz vertex de B, que es una subinterfaz de position. Entonces, como position tiene un parámetro de tipo E, tiene el método element, y vertex tiene el parámetro formal de tipo B, hay que decir que E y B son la misma cosa. Entonces, en UML eso se denota de esta forma, con binds. Entonces, E liga con B. El E de position liga con B. Y el tipo vértice, ¿qué tiene? Tiene dos campos, como dice acá el dibujito que se ve chiquitito. Tiene el rótulo de tipo B, donde almacenaríamos U, y la posición en la lista de vértices, que sería una position de vértice de B. Entonces el grafo tiene una lista de vértices que le pusimos nodos de nombre y es una position list de vértice de B. Y la clase se llama grafo con lista de arcos y tiene dos parámetros formales de tipo B y E e implementa la interfaz graph de B, E. Ahora bien, ¿qué pasa con arco? El arco implementa la interfaz edge, que es subinterfaz de position, y por lo tanto tiene un único método heredado que es element. Y acá, como E y E son el mismo parámetro, no hay que usar ninguna cláusula binds. Ahora bien, el problema es esto es nuevo para ustedes. Fíjense, arco tiene dos parámetros formales de tipo B y E. Ahora vamos a estudiar por qué. Y como había dicho el libro, o dijimos previamente, la implementación del grafo es dos listas, una lista de vértices o nodos y una lista de arcos. Entonces la lista E de acá es esta lista que se llama arcos y es una position list de arco de B, E. Ahora, ¿por qué arco tiene dos parámetros formales de tipo? Bueno, ¿qué tenía un arco? Un arco tenía 4 campos. El último, que lo ponemos primero, es un rótulo que almacena un dato de tipo E. Y después tenemos la posición en la lista de arcos, que sería la flechita esta de acá. Esto lo vamos a cambiar y lo vamos a poner en el orden que está en el dibujo para que se entienda más. Vamos a apagar la grabación. Bueno, ahora sí, a ver si quedó más claro. Entonces, el vértice tiene dos campos que ahora están puestos en el mismo orden que el dibujo. El primer campo es la posición en la lista de vértices, que sería position de vértice de B, de tipo position vértice de B. ¿Cuál es la lista de vértices? Nodos. Y después tiene un rótulo, que acá almacena U, que sería de tipo B. Y el arco tiene 4 campos. La posición en la lista de arcos,
que es de tipo position de arco, porque es una posición de esta lista de arcos, una position list de arco de B, E. Después tiene los dos vértices que une, que le ponemos B1 y B2 de tipo vértice de B, y después cuarto tiene el rótulo del arco. Ahí está. Bueno, esta estructura de datos es muy ineficiente, queda como ejercicio, no vamos a presentar el código. Recordamos que el libro no presenta código de nada, simplemente da la idea de cómo se implementan, que es lo que vamos a ver ahora acá. Entonces, asumiendo que el grafo es un conjunto de vértices y un conjunto de arcos, donde hay n vértices y m arcos, ahora vamos a tener dos tamaños de entrada. La operación vértices requiere copiar esta lista de acá, igual que como hacíamos el iterador, por ejemplo, de positions de una lista común, con lo cual va a tener orden n. El iterador de arcos edges devuelve las posiciones de los arcos, o sea que requiere recorrer la lista E de acá, por lo tanto tiene orden M, que sería el largo de esta lista E de acá. Después, dado un arco, armar el arreglo con los dos vértices que une el arco tendría orden 1, porque por ejemplo si yo te doy este arco, tenés este arco, la operación en vértices arma un arreglo de tamaño 2 y pone este vértice en la primera componente y el otro vértice en la segunda, o sea que tendría orden 1. Y opposite también es de orden 1, ¿por qué? Porque le das por ejemplo este vértice y le das este arco. Entonces lo que hace es, mira la primera componente, si el vértice que le diste no es la primera componente, mira la segunda y cuando mira la segunda y encuentra el vértice, devuelve el otro. Y si miró las dos componentes y ninguno es el vértice que vos le pasaste como parámetro, o sea, mira los dos vértices del arco y ninguno es el vértice que vos le pasaste como parámetro, entonces lanzaría una excepción. Incident edges. Los arcos incidentes de B tiene orden M. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer es recorrer la lista completa de arcos y para cada arco que tenga como uno de sus dos vértices al vértice B hay que agregarlo en una lista resultado, que es la que va a devolver la operación. Y para testear si dos vértices son adyacentes hay que recorrer la lista completa. ¿Por qué? Porque hay que buscar la lista completa, hay que recorrer la lista completa de arcos. Hay que buscar todos los arcos, hay que mirar todos los arcos buscando uno que toque a B y a W. Reemplazar son muy sencillas, vas a recibir el vértice y le vas a cambiar el rótulo, o vas a recibir el arco y le vas a cambiar el rótulo. Insertar un vértice se hace en orden 1, porque se inserta al final de la lista B. Insertar un arco se hace en orden 1, porque hay que crear un arco, insertarlo al final de la lista E y unir con los dos vértices que te pasaron como parámetro, almacenar el rótulo del arco y guardar en qué posición de la lista lo insertaste. Esto lo vamos a mostrar, pero para la siguiente implementación, ¿sí? La de lista de vértices. Lista de adyacencias, perdón. Eliminar un arco tiene orden 1. ¿Por qué? Porque te pasa un arco y lo tenés que borrar de la lista de arcos. ¿Sí? Ya que tenés la posición, se hace en orden 1 porque la lista es doblemente enlazada. Y eliminar un vértice se hace en orden M. ¿Por qué? Porque yo te doy este vértice y lo que tenés que hacer es, antes de eliminarlo de la posición esa de la lista, tenés que recorrer la lista de arcos que se hace en orden 1. Pero tenés que recorrer la lista de arcos buscando todos los arcos que estaban involucrados con ese vértice o que unían a ese vértice con otro vértice. Entonces hay que eliminarlos en orden 1. Entonces tiene orden M. O sea que es muy ineficiente, es muy fácil de programar, pero es muy ineficiente. Por lo tanto, vamos a discutir la segunda de las representaciones, que era la lista de adyacencias, y quedando la tercera para la clase que viene, para la clase 2. Si no, esta clase se hace muy larga. Entonces, la lista de adyacencia para un grafo no dirigido, de acuerdo al libro, la mejora que propone es introducir una lista que para cada vértice indica los arcos que emergen cuando el grafo es dirigido, que no lo vamos a discutir después, y los que emergen o inciden cuando el grafo es no dirigido.
El libro solo presenta la gráfica de los grafos no dirigidos, así que es con la que vamos a hacer la discusión. Entonces ahora el grafo es más sencillo, el dibujo, porque la estructura de datos es más complicada. Tiene tres vértices, U, V y W, o con rótulos U, V y W, y dos arcos, el que une U con V con rótulo A y el que une V con W con rótulo V larga. O sea que esto hay que mirarlo con mucha calma. Entonces, la estructura de datos es casi la misma. Tenemos la lista de vértices, donde cada vértice ahora conoce su posición en la lista de vértices y su rótulo. Ahora vamos a ver qué es el tercer campo. La lista de arcos será igual que hoy. Cada arco tiene su rótulo A y, por ejemplo, acá, y la posición en la lista de arcos, y conoce los dos vértices que une. Tenemos acá une el vértice 1 con el vértice 2, pero además cada vértice, la novedad es que tiene una lista, que acá está presentada como si fuera un mapeo, pero es una lista. Se podría hacer esto con un mapeo, pero lo presentamos en más bajo nivel, donde almacena una lista con los arcos que tocan a U. B tiene una lista o referencia a una lista con los arcos que tocan a B y W tiene una lista con los arcos que tocan a W. Entonces, por ejemplo, fíjense, B está tocado por dos arcos. Entonces, la lista que sale de B, la lista de incidentes, tiene dos elementos y son los dos arcos, A y B. En cambio, de U, la lista de incidentes en U tiene un solo elemento y es el arco A. Y la lista de incidentes sobre W tiene un solo elemento que es el arco B. Y entonces cada arco, además de conocer su rótulo, los vértices que toca y su posición en la lista de arcos, conoce las dos listas que lo contienen. Bueno, entonces, finalmente llegamos al código. La interfaz vertex de E extiende position de E. Y está en una clase, en un archivo de código fuente que se llama vertex.java y después lo vamos a mejorar esto, no nos vamos a quedar así. Va a ser en la clase que viene. Edge de es una interfaz y extiende position de. Y está en un archivo que se llama edge.java y también lo vamos a mejorar. Esto es una presentación inicial. Y tenemos la interfaz graph que tiene dos parámetros formales de tipo, B y E, y está en un archivo que se llama graph.java. Y tiene los métodos que vimos hoy. Tenemos vértices, que devuelve un iterable de vertex de B, edges, que devuelve un iterable de edge de E, incident edges, que recibe un vértice B de tipo vertex de B y devuelve un iterable de edges de E, que son los arcos que inciden sobre B. Opposite, le das un vértice B y un arco E y te devuelve el vértice que está en la otra punta. Acá falta modelar la excepción, que es cuando B y E no están modelados, no están relacionados. En vértices le das un arco y te devuelve un arreglo de dos vértices. Son adyacentes, le das dos vértices y te devuelve un booleano. Replace, le das un vértice y un rótulo y lo modifica y te devuelve el rótulo viejo. Replace para arcos lo mismo. Insertar vértice, le das un rótulo de vértice X y arma un vértice y te lo devuelve. Insertar un arco, le das dos vértices y un rótulo de arco y arma un arco entre B y W con rótulo X y te devuelve el arco creado. Y eliminar vértice, le das un vértice B y te devuelve el rótulo del vértice que eliminó. Y eliminar arco, le das un arco E, elimina el arco y todos, no hay nada más. Eliminar vértice es el que elimina los arcos que tocan a B antes de eliminar a B. Y bueno, remove edge te devuelve el rótulo del arco que eliminó. Entonces, ¿cuál es la estructura de datos ahora? Es muy parecida a la anterior, salvo que agregamos más cosas. Entonces tenemos, ahora, la clase vértice implementa vertex, que es su interfaz de position de E. Entonces, como vértice de B tiene un atributo
un parámetro formal de tipo B liga con el E de position. Fíjense que cuando esto lo implementamos acá, ponemos la interfase vertex de extiende position de E. ¿Estamos? No es necesario hacer el lío de la B con la E, eso es transparente en Java. Bueno, ahora, vértice antes tenía un parámetro formal de tipo, ahora tiene dos. ¿Por qué tiene dos? Porque los vértices tienen que referenciar arcos. Entonces, los vértices tienen, vamos a ver acá en el dibujito, en el diagrama, tienen tres campos. 1, 2, 3. Y acá tenemos tres campos. 1, 2, 3. El primero es la posición en la lista de vértices, que es este. La posición, la lista de vértices en el grafo es nodos, que es una position list de vértice de B, E. Y tiene arcos, que es una position list de arco de B, E. Se fue. ¿Qué otra cosa tiene un vértice? El segundo campo es un rótulo de tipo B. Y después el tercer campo es la lista de los arcos que emergen o que inciden en ese vértice. Y la llamamos adyacentes o incidentes o el nombre que ustedes quieran. Y el campo adyacente del vértice B corresponde a I de B. Y es una position list de arco de B, E. Ahora bien, ¿qué es un arco? El arco, como antes, tiene dos parámetros, B y E, porque tiene que referenciar vértices. Entonces tiene 6 campos ahora, de acuerdo al libro. El primero es la posición en la lista de arcos. Es posición en arcos, que es una posición de arco de B, E, ya que es una posición de esta lista de acá, de la lista del grafo, que es una position list de arco de B, E. Después tiene los dos vértices que toca, los llamamos B1 y B2, que son de tipo vértice de B, E. Después tiene el tercer campo, el cuarto campo, perdón, es el rótulo, que es de tipo E, y los últimos dos campos son las posiciones en las listas de incidencia, que llamamos posición. Yo había dicho que conocían las listas, no conocen las listas. Lo que conocen es la posición en las listas, para poder eliminarlos de esas listas en orden 1 y no tener que buscarlos. Entonces conocen la posición en la lista de adyacentes de B1 y la posición en la lista de adyacentes de B2, que son de tipo posición de arco, porque es una position list de arco. Bueno, así que en función de esto vamos a estudiar la implementación de algunas operaciones y las que faltan quedan a cargo de ustedes. Entonces, ¿cuál es la performance deseada? Vértices va a funcionar en orden n porque hay que copiar esta lista B. Arcos va a funcionar en orden m porque hay que copiar la lista E. Y incident edges ahora, en lugar de, y add adjacent, en lugar de tener orden m, van a tener orden del grado del vértice B, ya que va a haber que recorrer la lista I de B. Y las otras operaciones serían iguales, salvo remove vertex, que va a tener el orden del grado de B. ¿Por qué? Porque a la hora de eliminar, por ejemplo, este vértice, voy a tener que recorrer esta lista, la lista de los adyacentes de B, que son 2, eliminando los arcos correspondientes, lo cual se hace en orden 1 cada uno. ¿Estamos? Entonces por eso es que eliminar un vértice ahora es más eficiente. En lugar de tener que recorrer toda la lista de arcos, hay que recorrer solamente los arcos que están involucrados o que conectan al vértice B con otro vértice. Bueno, entonces veamos cómo sería la clase vértice. La clase vértice B, E implementa vertex de B y tiene los campos, tiene 3 campos el vértice. Tiene el rótulo, tiene la posición en nodos y tiene los adyacentes, que acá quedaron mezclados. Tiene que implementar el método element, ya que vertex es su interfaz de position. Tiene el constructor, que es la única parte interesante. El constructor recibe el rótulo del vértice y crea la lista de arcos adyacentes como una lista vacía. La posición en la lista de vértice no la puede recibir porque
No puedo insertarlo antes de crearlo, así que la posición no la puedo conocer. Y después tenemos setters y getters, que son los tradicionales, devuelven cada uno de los valores de los campos. El arco implementa Edge y tiene 6 atributos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, tiene el rótulo de tipo E, los dos vértices que conecta, B1 y B2, la posición en la lista de arcos, que es una posición de arco, y la posición en las dos listas adyacentes, de B1 y de B2. Bueno, el constructor del arco recibe el rótulo y los dos vértices. Acá le vamos a cambiar, le vamos a poner B1 y B2. Ahí está. Entonces el arco recibe su rótulo y los dos vértices que une. Y después tiene setters y getters. Tiene por supuesto la operación element que devuelve el rótulo del arco. Bueno, entonces, ¿cómo sería la implementación de grafo? Ahora viene la parte interesante. Entonces, el grafo tiene dos atributos, la lista de nodos y la lista de arcos, como indica el dibujo del libro. Entonces, ¿en qué consiste en crear un grafo? Consiste en crear una lista nueva de vértices, que decimos esta es una lista de vértices nueva y la asignamos en nodo, y crear la lista de arcos, que es una nueva lista de arcos. Y ya está. ¿Cómo sería vértices? O sea, devolver la lista de vértices. Hay que crear una nueva lista, que es una position, devuelve un iterable de vertex de B. Hay que crear una lista, que es una position list de vertex de B, con la lista doblemente enlazada de vertex. Recorrer con el iterador como nodos es una lista, es iterable, o sea que la recorro con un for each y los voy agregando cada uno de los vertex, los voy agregando al final de lista. Y después la devuelvo. Entonces, ahora el tiempo de vértices tiene dos tamaños de entrada, n que es la cantidad de vértices y m que es la cantidad de arcos. Entonces tiene orden n. Acá falta un igual, también lo vamos a agregar. Bueno, entonces, ¿cómo hago para, por ejemplo, imprimir los vértices? Si tengo el grafo G, le pido el conjunto de vértices y es un iterable, entonces lo itero con un for each y digo para cada vértex B del G.vértices, imprimo B.m. Bueno, la lista de arcos es igual y queda a cargo del... Devolver la lista de arcos es igual y queda a cargo del alumno, o similar. Y vamos a ver una interesante, que es cómo obtener los arcos incidentes a un vértice B. Lo que hay que hacer es recuperar la lista I de B, que es por ejemplo esta que tengo acá. Entonces, creo una lista nueva, que es una... Tengo que devolver un iterable de edge D, entonces creo una colección iterable, una position list de edge D, y la instancio con una lista doblemente enlazada de edge D. Entonces, casteo vertex en vértice para tener acceso a los campos y le pido el tercer campo, que es esta, la lista de adyacentes con get adyacentes, y esa lista es iterable y la puedo recorrer con un for each y me va devolviendo cada uno de los arcos estos de acá, o sea, cada uno de los elementos de esta lista. Y los agrego al final de la lista que voy a devolver. Por lo tanto, como insertar al final de una lista doblemente enlazada vimos que tenía orden 1, esta operación, como propone el libro, tiene el orden del grado del vértice B. Que queda pipí cucú. ¿Cómo sería insertar un vértice nuevo? Bueno, recibo el rótulo de vértice X, creo un vértice con ese rótulo, lo guardo en una variable B de tipo vértice, lo agrego al final de la lista de nodos y como ahora ya sé en qué posición va a estar, en la última, nodos.last, acá falta el manejo de excepciones,
le seteo al vértice B la posición en la lista de nodos y retorno el vértice. Así que tendría orden 1. ¿Cómo sería insertar un arco? Esta es un poquito más complicada. Insertar un arco requiere, me quedó ahí mal. Me lo corrigió el autocorrector. Bueno, no importa. Insertar un arco requiere crear un arco. Vamos a cambiarlo porque si no me olvido. Bueno, entonces, insertar un arco requiere crear un objeto de tipo arco, agregarlo en la lista de arcos y en la lista de incidentes de B y en la de W. Recuerden que el arco une los vértices B y W. Y hay que anotar en qué posición está en la lista de arcos y en qué posiciones está en la lista de adyacentes de B y en la de W. Entonces, vamos a implementar eso. La operación es insert edge, recibe dos vértices B y W y X, que es el rótulo del arco. Entonces, casteamos los dos vértices a vértice para tener acceso a el estado interno. Lo llamamos BB y WW, para ser muy originales. Entonces, creamos un arco que va con rótulo X y une dos vértices, BB y WW. Agregamos a el arco al final de la lista de adyacentes de BB y decimos que la posición en la lista del primer vértice, que era BB, es last de la lista de adyacentes. Bueno, y después lo mismo con la lista de adyacentes de WW. Le pedimos la lista de adyacentes, insertamos al final el arco y como ahora ya sabemos en qué lugar está, que es la última posición de esa lista, se la seteamos. No, acá a esto le falta algo. No, a esto le falta algo. Ahora sí, lo que faltaba era esto, faltaba insertar el arco al final de la lista de arcos y setearle la posición. Entonces pido la lista de arcos del grafo, es arcos, inserto al final el arco y le seteo la posición en la lista de arcos, que es arcos.last. Y falta el manejo de excepciones. Y el tiempo es orden 1, porque todas las operaciones tienen orden 1. ¿Cómo hago para eliminar un arco? Para eliminar un arco, tengo que convertir el edge en arco, recuperar los dos vértices que une, que serían B1 y B2, y en la lista de adyacentes de B1 tengo que remover el arco que está en la posición, que es get posición en B1, en I de B1 de EE, lo mismo para la lista de adyacentes de B2. Y me faltó eliminarlo de la lista de arcos. No me faltó. Acá, esta es la posición en la lista de arcos. Le pido la posición en la lista de arcos y lo remuevo de arcos. Esto acá hay un error. Entonces, a la lista de arcos le paso el mensaje remove, ¿qué cosa? El dato que está en PEE, que sería este de acá, si quiero eliminar este arco, por ejemplo. ¿Y de dónde saqué esa PE? Es al arco que quiero eliminar, le pido la posición en la lista de arcos y lo almaceno en PE, que es una position de arco, ya que está acá es una lista de arcos. Bueno, ¿cómo hago para remover un vértice? Acá hacemos una versión simplificada en la cual asumimos que no hay arcos adyacentes. Hay que completarla eliminando todos los arcos que salen del vértice B utilizando la operación anterior. Entonces, remove vertex recibe un vértice B y
lo que hacemos es, al vértice B lo casteamos a vértice, al vértex B lo casteamos a vértice, le pedimos en qué posición está en la lista de nodos, o sea, recuperamos este campo que estoy marcando acá, y entonces a la lista de nodos le mandamos el mensaje remove, ¿qué cosa? El elemento que está en la posición pos. Y el remove te devuelve el elemento eliminado, que sería un vértice. Y a ese vértice le pedimos element y nos devolvería esta U, por ejemplo, que es la que devolvemos. Con lo cual tiene orden 1. Bueno, el último que nos queda por discutir es cómo modificar esto para implementar grafos dirigidos. Los arcos ahora tienen una dirección, entonces BW es distinto a WB. Entonces la operación insert edge inserta un arco dirigido de B a W con peso X. Y vamos a agregar una nueva operación que es emergent edges o arcos emergentes de B, que retorna un iterable con los arcos que emergen de B. El almacenamiento de los arcos que inciden en un vértice B puede o no mantenerse, dependiendo de si nos interesa soportar la operación incident edges de B. Entonces ahora los cambios son que la interfaz se llama dgraph por grafo dirigido. La operación edges ahora me retorna los arcos dirigidos del digrafo. Emergent edges me retorna los arcos dirigidos que emergen de B. Incident edges me devuelve los arcos que inciden en B, si decido soportarla. Y en vértices me devuelve el arreglo ordenado, donde primero sale la cola y después sale la punta de la flecha. Y insert edge inserta un arco dirigido de B a W. Entonces la estructura de datos es muy similar, excepto que acá en el vértice tendría dos listas, la lista de los vértices emergentes y si quisiera tendría la de los incidentes. Y el arco es muy similar, tiene el rótulo, pero ahora B1 es la cola de la flecha y B2 es la punta. Vamos a poner un cartel para que eso quede anotado. Ahí está, entonces la operación insert arco lo que hace es inserta un arco de B1 a B2 con esta característica. Y el resto es igual. Bueno, esto se puede leer del capítulo 13 del libro. En la clase que viene vamos a empezar a hablar de cuál es la última de las representaciones, que es la de matriz de adyacencias, y vamos a empezar a ver recorridos, donde igual que con árboles tenemos muchas formas de recorrer un grafo. O sea, vamos a ver el equivalente de preorden, posorden, preorden y posorden para grafos y el equivalente de recorrido por niveles para grafos. ¿Y qué aplicaciones tiene esto? Bueno, hasta acá llegamos.